Muy buenas a todos, soy Elvis Machín. Sean bienvenidos nuevamente a Tensión Nocturna. El día de hoy continuamos con la sección Historias cortas pero tensas y seguimos con la segunda parte de Relatos de terror en carreteras. Una vez estaba conduciendo solo por una carretera. Era una noche que hasta ese momento estaba muy tranquila, cuando de repente una chica bastante joven, le calculo unos 20 años, estaba pidiendo un aventón en medio de la nada. Como no vi nada extraño ni nada sospechoso en ese lugar, me detuve para ayudarla y así no estuviera solo por esos lugares, ya que era muy peligroso. Yo tenía el asiento de copiloto lleno de bolsas de comida, ya que había hecho las compras semanales, así que le pedí que por favor se sentara en la parte de atrás, sin problemas, y agradeciéndome, así lo hizo. Me dijo que ella me iba a decir cuando le faltara poco para llegar a su destino, ya que estábamos muy cerca. Luego de eso, no habló por más de 20 minutos. De pronto, el silencio se interrumpió cuando me habló para indicarme que ya se bajaría, que por favor me detuviera en un tramo. Y así lo hice. Me detuve y cuando veo por el retrovisor para despedirme, me impactó lo que vi, ya que, de ser una joven muy hermosa y radiante, lo que vi fue a una anciana muy aterradora que se bajó muy rápidamente del auto, me agradeció el aventón y se fue riendo macabramente hasta lograr perderse de mi vista. Hace unos años atrás, mi padre conducía de regreso a casa y ese día había mucha niebla, por lo que él conducía con mucho cuidado y a una velocidad moderada. Debido a la escasa visibilidad, tuvo que frenar bruscamente y de repente apareció ante él un cruce en la carretera que jamás se había visto, pues él llevaba muchos años viviendo allí y desde que tenía recuerdo, él circulaba por esa carretera casi todos los días y nunca lo había visto. Siguió de camino a casa totalmente extrañado por lo sucedido, dudando si lo que había visto era real o no, aunque prácticamente estaba seguro de haber visto allí un camino que él desconocía. Al día siguiente volvió por el mismo camino de siempre para ir a trabajar y al pasar por el mismo punto de aquella noche se dio cuenta que había un profundo barranco en caída libre. Mi padre quedó totalmente impactado y se dio cuenta que si no hubiese conocido la carretera tal como la palma de su mano y hubiera tomado ese camino misterioso, él hubiera caído por ese barranco y habría sufrido un accidente que podría haber acabado con su vida. Hace unos años estaba manejando en vía a mi hogar cuando de repente dos chicas jóvenes estaban en medio de la carretera haciendo autostop. Recuerdo que era un fin de semana y estas jovencitas se veían que de verdad necesitaban ayuda, así que me detuve y las subí para llevarlas. Se le notaban muy contentas y se subieron agradeciendo por el favor. Pasaron al menos 15 minutos cuando me dicen que en el siguiente cruce se iban a bajar, ya que ese era su destino. Entonces me detuve y cuando volteé para despedirme de ellas, quedé totalmente atónito al ver que los asientos estaban totalmente vacíos y no se había bajado nadie del vehículo, ya que las puertas estaban totalmente cerradas con seguro desde adentro. En ese momento sentí un escalofrío muy aterrador recorrer todo mi cuerpo y me fui de allí lo antes posible. Una vez, un amigo mío me contó que él estaba manejando por una carretera en dirección a su hogar. Era de noche y estaba lloviendo. Al llegar a una curva bastante cerrada, donde supuestamente sucedían muchos accidentes, él casi pierde el control, ya que estaba muy mojada la carretera, pero por mucha suerte pudo tomar el control del vehículo. En medio del susto, la emisora que estaba escuchando en la radio comenzó a tener intermitencia y empezaron a sonar ruidos muy extraños provenientes de la radio.
Él me dice que trató de sintonizar alguna estación que tuviera buena la recepción, pero en eso una helada brisa recorrió todo su cuerpo, causándole un espantoso escalofrío. De repente, al fijarse en el retrovisor, pudo ver a una mujer con el rostro más aterrador que había visto en toda su vida. La misma estaba sentada en la parte trasera de su vehículo y estaba vestida totalmente de blanco. En ese momento, se asustó tanto que perdió el control del vehículo y tuvo un fuerte accidente que lo dejó gravemente herido, pero al final pudo sobrevivir y me pudo contar su terrible historia. Esto me pasó cuando iba en un viaje de vacaciones que decidí irme en mi auto al otro lado del país para así recorrer sus bellos caminos y sus hermosas carreteras. Recuerdo, estaba por un lugar que era desconocido para mí y eran como las 12 de la noche. Yo manejaba por esta carretera que era bastante oscura y solitaria. Solo podía ver lo que alumbraban los faros del vehículo, así que tenía las luces altas para poder ver mejor. De pronto, pude ver un vehículo en medio de la carretera que se veía como accidentado, y como buen ciudadano, me detuve para ayudar, pero con mucho ojo, porque no sabía si era alguna especie de trampa, ya que he escuchado de eso. Igualmente, muy alerta, me acerqué al vehículo, pero no pude ver a nadie. El auto estaba abierto, pero estaba abandonado. Y como les dije, estaba oscuro, así que encendí la linterna de mi teléfono para ver algún indicio de alguien o alguna pista. Pero cuando alumbro la parte trasera del auto, sentí un susto de esos que te paraliza el corazón al ver una criatura pequeña que me gruñó muy fuerte y saltó fuera del vehículo huyendo de la luz de mi teléfono. La misma corrió hacia el bosque y hasta hoy yo sé que tenía forma como humana, pero era muy pequeña y peluda. Pero como todo estaba oscuro y todo pasó muy de repente, no les puedo asegurar lo que era esa terrible y espantosa criatura. Si llegaste hasta aquí y estás disfrutando de las historias de Tensión Nocturna, por favor, regálanos un pulgar arriba y una suscripción. Recuerda que eso nos ayuda mucho a todos a crecer en comunidad. Sigan disfrutando de los relatos cortos de terror en las carreteras. Hace como 5 años estaba conduciendo tranquilamente de noche por una carretera no muy oscura, pero recuerdo que era verano y hacía mucho calor. Por alguna razón, mi vidrio se oscurecía y tenía poca visibilidad. Traté de limpiar el parabrisas con un trapo y cuando lo estaba haciendo, vi a una mujer con una cara muy asustada pidiendo ayuda. Estaba totalmente desesperada. Esta mujer tenía sus ropas rotas y ensangrentada. Por un momento pensé que era alguien de la calle, pero de igual manera detuve el auto muy preocupado por la situación y le pregunté a aquella mujer qué sucedía, que quería tratar de ayudarla. Me respondió que acababa de tener un accidente unos minutos antes y que su auto estaba un poco más adelante, que su hijo necesitaba ayuda urgente en el lugar del accidente. Sin pensarlo, corrí detrás de ella para prestarle ayuda al niño y cuando llegué, el pequeño estaba llorando. Rompí el vidrio de la parte trasera del auto, ya que era la única manera de sacarlo. Recuerdo que el auto estaba bastante destruido. El niño no paraba de llorar y aunque lo revisé, no tenía heridas graves. Cuando se lo iba a entregar a su madre, me di cuenta que no estaba por ningún lado, algo que me extrañó mucho. Pero al escuchar al pequeño decir «Mami» y señalar al asiento delantero del auto, me quedé petrificado al ver la misma señora que me había pedido ayuda. Ella yacía en ese asiento, en el asiento del conductor. Estaba atrapada debido a que había fallecido en aquel terrible accidente. Mis primos una noche estaban conduciendo por una carretera bastante solitaria. Dicen que fueron seguidos por un misterioso vehículo muy antiguo y estaba pintado totalmente de negro. Parecía un vehículo fúnebre.
Este vehículo era muy oscuro y muy aterrador. Asustados por la situación, aumentaron la velocidad, pero el misterioso auto, aunque se veía bastante antiguo, también hizo lo mismo y misteriosamente los alcanzó en velocidad. Para sorpresa de todos, pudieron observar cómo el vehículo que los seguía estaba totalmente vacío. De repente, el auto aceleró con mucha más fuerza y los dejó totalmente rebasados. Ellos, muy asustados pero a su vez muy intrigados, aceleraron también para alcanzar el vehículo nuevamente y comprobar ciertamente si de verdad ese auto estaba sin nadie dentro. Pero por más que aumentaron la velocidad al máximo, nunca pudieron alcanzar aquel viejo y aterrador auto. En una ocasión, cuando yo era muy pequeña, mi madre fue a casa de mis abuelos a buscarme, pues ellos me cuidaban durante el día mientras ella trabajaba. Ya era muy de noche y, luego de despedirnos de la abuela y el abuelo, nos dirigimos de regreso a nuestra casa, pero cuando faltaba muy poco tiempo para llegar, sin ninguna razón, el auto bajó la velocidad poco a poco y aunque mi madre trataba de acelerar, el auto se mantuvo siempre a unos 10, 15 o a máximo 20 kilómetros por hora. De verdad, iba muy lento para estar en una autopista. De pronto, mi madre y yo vivimos el susto más grande de nuestras vidas cuando las 4 puertas del auto se abrieron y se cerraron a su vez de un solo golpe. Mi madre frenó rápidamente y me tomó en sus brazos pensando que eran algunos delincuentes, pero para nuestro asombro no había nadie. Mi madre comenzó a orar y me abrazó hasta que sentimos que todo había pasado y el terror que sentíamos en ese momento fue desvaneciendo poco a poco. Luego de eso, sentimos que todo volvió a la normalidad y el vehículo avanzó sin problemas hasta que por fin llegamos a nuestra casa. Una vez, luego de estar en una fiesta de disfraces con mis amigos, ya veníamos manejando de regreso a nuestros hogares. Cuando íbamos a ingresar a la carretera, nos encontramos con una chica que también estaba disfrazada. Parecía venir de la misma fiesta. Al verla caminando sola, decidimos ofrecerle llevarla o al menos dejarla cerca de donde viviera. Y casualmente dijo que vivía cerca de donde nos dirigíamos. Así que luego de subirse y seguíamos en la vía muy tranquilos, unos kilómetros más adelante, la chica muy alterada me dijo que redujera la velocidad en la siguiente curva. Yo le hice caso, pero tenía la duda, ya que yo soy un buen conductor y aunque no les voy a negar, si había tomado algo en la fiesta, yo sabía que era el conductor designado y me contuve para no estar ebrio. Por eso le pregunté a la chica un poco intrigado que por qué había dicho eso y si era que dudaba de mí. Ella me pidió disculpa y me dijo que no era eso, que ella no dudaba de mí, pero lo que dijo a continuación hizo que se helara mi sangre. Con lágrimas en los ojos, me contó que a ella le daba mucho miedo esa curva, pues ella había muerto allí mismo hacía unos meses en un terrible accidente de tráfico cuando su novio perdió el control de su vehículo en aquella curva, en ese mismo lugar. Una noche estaba manejando en la autopista en dirección a casa de mi novia. Recuerdo, eran los últimos días del mes de octubre y faltaba poco para noviembre. Todo estaba muy tranquilo y estaba escuchando música, muy relajado y cantando mientras manejaba, cuando de repente vi como el auto que estaba enfrente de mí se detiene de golpe y yo igualmente frené muy rápido porque si no hubiera tenido un grave accidente. Muy molesto, me bajé y me dirigí al auto que había cometido esa locura para encararlo por lo sucedido. Pero para mi asombro, no había nadie en el auto. Allí me puse muy alerta porque, ¿cómo era posible esto? ¿Dónde estaba el conductor?
Yo nunca vi que se bajó nadie. De pronto, escucho un fuerte ruido en la maleta de ese auto abandonado y se abre con una fuerza brutal de un solo golpe. A su vez, sale un hombre corriendo por todo el medio de la carretera, gritando como loco, y se veía que estaba totalmente desorientado. Yo del susto corrí a mi auto y me fui lo antes posible, sin entender lo que estaba pasando. Y aún, en este momento pensando en frío, y muchos años después, sigo sin entender qué fue lo que pasó esa noche. Gracias por escuchar atentamente y sobre todo a ti, que dejas tu pulgar arriba y tu suscripción. También muchas gracias a todos los que compartieron sus relatos. Si tú también deseas compartir tu relato y que sea narrado aquí en Tensión Nocturna, no olvides dejarlo como un comentario o enviarlo al correo que dejo en la descripción. Esto fue Tensión Nocturna. Buenas noches.